vemos lo que la palabra de Dios enseña. Yo lo estudiaba esta porción de la Biblia en otra versión de la palabra. Ya ven que hay varias versiones y una de ellas, la que yo la estudiaba, es la Nueva Traducción Viviente. Y mirábamos ahí en esa porción cómo Dios habla. Y yo creo que es algo que la iglesia también tiene que entender, que los tiempos que vivimos son los tiempos que quizá Dios empieza a enviar juicios sobre el ser humano, donde Dios está permitiendo que los juicios vayan llegando a nosotros. No sé cuántos han estudiado lo que es Jeremías, Ezequiel, que fueron profetas contemporáneos. Y si tú ves el mensaje de Jeremías, fue primero de arrepentimiento, que se volvieran a Dios. Después Jeremías los invitaba a que se humillaran delante de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia o de los caldeos. Y ya Ezequiel, después de que el pueblo no se humilló, el rey no reconoció que Dios les estaba hablando, porque si no de ello, a Jeremías lo enjuiciaron, lo metieron a la cárcel, lo querían matar, lo echaron a las cisternas. Hicieron muchas cosas en contra de Jeremías, pero no obedecieron la palabra de Dios. En cambio, cuando ya lo llevan a Babilonia, ahí va a Ezequiel, que era uno de los profetas, porque la deportación ocurrió en 3 etapas que se separaban por un periodo de 7 años cada etapa. En la primera deportación, o el primer grupo que fueron deportados, iban los que eran más influyentes en Israel, los que eran profetas, gobernantes, o que tenían algún puesto en la sociedad, y esa fue la primera deportación, y en esos iba Ezequiel, que era un profeta o un sacerdote de Dios. Y entonces él, cuando llega a Babilonia, dice que estaba en el río Quebar cuando vino la primera visión de Dios a él, y Dios lo empieza a usar como profeta. Y la idea de Dios usar a Ezequiel como profeta era para que advirtiera precisamente a los falsos profetas que se habían levantado y que trataban de inclinar al pueblo al relajamiento espiritual. Y es lo que está tratando este libro de Ezequiel, donde Dios le está hablando a los profetas y al pueblo que no querían reconocer que, a pesar de que los juicios de Dios los habían alcanzado, ellos seguían empecinados a seguir pecando, a seguir portándose mal, a relajarse espiritualmente. Y si vemos aquí en Ezequiel 13, Dios está hablando con ellos a través del profeta y les dice en Ezequiel 13, verso 8: por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinación, mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y unos edificaban la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, enviaré piedras de granizo que nos haga caer, y viento tempestuoso que la romperá. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que cubristeis. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que la romperé, vientos tempestuosos con mi ira, y lluvia torrencial vendrá sobre mi furor. Vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerán, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Yo lo leí en otra versión, por eso me traté un poquito, porque yo lo leí en la otra versión, muy diferente lo que dice, pero es lo mismo, pero un poco más fuerte. Y entonces, hoy lo que Dios aquí está recalcando, o le está incitando al pueblo a que den un cambio a su vida. Porque, como les digo, ellos, al igual quizá que nosotros, estaban en los inicios de los juicios de Dios. Hoy toda la iglesia sabemos que los juicios de Dios están a punto de venir sobre la tierra. Empezamos a ver, como dice la Biblia, los
económicas, empezamos a ver que la maldad, la violencia y todo nos está rebasando, y eso no es sería una advertencia para la iglesia. Sería como un recordatorio de lo que Cristo dijo que iba a suceder en los últimos tiempos, y que eso debería de ser como una palabra de aliento o un consejo para nosotros para prepararnos, hermano, para acercarnos más que con más valentía defendamos lo que conocemos. Porque el pueblo de Israel, hermano, no se podía quejar de no haber tenido profetas que les hablaban. Ellos no se podían quejar de decir, no, es que Dios nos avisó que los juicios nos vendrían alcanzando. Ellos no podían decir eso porque ellos tuvieron profetas que les estuvieron hablando. Uno de ellos fue Jeremías, que les decía, vuelvan, Señor, dejen la idolatría, dejen el pecado, y el pueblo no quiso entender. Lo mismo está sucediendo con la humanidad actualmente. Nosotros oímos o vemos que el mundo está entrando a esa fase terminal donde Cristo dijo que cuando todos los eventos catastróficos, que la maldad se aumentara, que el ser humano se volviera como las bestias, como animales irracionales, que nos sirviera como un aliento para decir, no vale la pena esforzarme un poco más, vale la pena levantarme y empezar a defender la palabra. Y eso, hermanos, muchas veces la iglesia lo toma en poco. Se nos olvida que Cristo nos dijo o nos hacía una insinuación continua a meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es la única que no puede ser torcida, no puede ser modificada, es la única que nos va a llevar al pleno conocimiento de los tiempos y de lo que Dios quiere. Porque todo lo demás puede ser alterado. Por ejemplo, estos profetas, ¿qué es lo que le profetizaban al pueblo de Israel? Ellos le profetizaban y le decían, mira, va a venir paz, va a venir tranquilidad. Y Dios les dice, no, hombre, en vez de que venga paz, van a venir más juicios. ¿Y por qué les profetizaban que iba a venir paz? Como le digo, porque vino una deportación o vinieron los babilonios y se llevó un grupo de gente. Y ellos dijeron, bueno, lo peor ya pasó. Ya vino Nabucodonosor, se llevó un grupo de gente, y lo que espera solamente son cosas buenas. Y a veces es lo que muchas veces el ser humano piensa. Pero no, es que Dios, ¿cómo va a permitir que la maldad avance? Dios, ¿cómo va a permitir que esto o que aquello? Y a veces así estamos, y no es porque Dios quiera que el ser humano sufra o el ser humano pague las consecuencias, sino lo que Dios quiere es que el ser humano empiece a meditar por qué vienen situaciones difíciles a nuestra vida. El pueblo de Israel, ellos sabían de ver, los que se quedaron en Jerusalén, ellos debieron de haber pensado, bueno, ¿por qué Dios permitió eso? Pero fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tenían profetas que decían, no, la cosa va a mejorar, la cosa va a ir mejorando cada vez mejor. Y por eso Dios les predice o les predica o les habla en el versículo 8, por tanto así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad. Hay otra versión que dice, habéis hablado mentira. O sea, era el problema que hacían tener los profetas, que hablaban mentira. Y le decían al pueblo, mira, te va a venir paz, y eso es enojar a Dios. Porque o molestaba a Dios. Porque cuando los profetas hablaban mentira, ¿qué hacía que el pueblo enfrentara? ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, si tú sientes un malestar en tu cuerpo físico y vas al doctor y que vas al doctor y te echa una mentira y le dices, mire, lo que usted tiene es un simple resfriadito, y tú tienes a lo mejor una enfermedad mortal. Pero como el doctor te dijo, no, lo que usted tiene es un resfriadito, no se preocupe, que es lo que haces tú como ser humano. Te relajas, dices, bueno, me voy, me echo un descanso y voy a mejorar de salud. Pero a lo mejor ese diagnóstico que el doctor te dijo no era el adecuado, y como tú te relajaste, tú te descuidaste, no tomaste las medidas necesarias, cuando viniste a darte cuenta, tu cuerpo ya no tuvo cura. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que los profetas venían y les decían, miren, va a haber paz, va a haber tranquilidad, lo peor ya pasó. Ya Nabucodonosor vino y hizo lo que tenía que hacer y ya pasó lo peor. Y es lo que dice Dios. Lo que están haciendo, están construyendo una pared. Pero como no hacen muchos que quieran ahorrarse, ¿verdad? Hace algún tiempo, cuando empezábamos el edificio aquí, hubo un hermano que me decía, es que allá en la iglesia fulana le construimos con cal y cemento para ahorrarnos. Pero dice, te recargabas y ¡pum!, se caía todo el puño. ¿Y por qué no hacía así? ¿O por qué pasó eso? Porque todos sabemos que la cal no es un material adecuado para una buena cimentación. No es un material adecuado, pero sí pueden ahorrarse el dinero y parece que estaban
iba a ir a ser cautivo a Babilonia por ¿cuántos años? 70 años. No era que ya había pasado lo peor, sino que venían situaciones más difíciles. Y los profetas, por ejemplo, en el capítulo 11 trata de decir, hombre, ustedes edifiquen casas, construyan sus edificios, al fin y al cabo, lo más difícil ya pasó, ya lo que nos espera es paz y tranquilidad. Y así sucesivamente, hermanos, encontramos actualmente en el mundo que vivimos profetas que hablan, pastores o predicadores que le hablan al pueblo o a la humanidad lo que el ser humano quiere oír, lo que la persona quiere oír, que lo único que tienes que hacer es confiar en Dios y que todo te va a salir bien, que no importa si tu vida es un pecado, que tu vida es un fracaso, no importa, lo único que tú tienes que hacer es confiar en Dios y todo te va a salir bien. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario, no que no confíes en Dios, sino que si confías en Dios tienes que hacer cambios en tu manera de vivir, hacer un cambio drástico en tu forma de concebir como Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos, o el Dios que predicamos, es un Dios que es santo, un Dios que busca la santidad en su pueblo. ¿Y cómo se obtiene la santidad, hermano? Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. No de que te portes y te pongas todos los días camisa manga larga, o te pongas una corbata siempre, o que todo el tiempo estés hincado de rodillas frente al altar. Eso no es santidad. A veces eso puede ser legalismo religioso o religiosidad, como lo quiera llamar. Por eso, si tú ves la Biblia, como dije hace rato, siempre Dios enfocaba o enfocó su mensaje a que volviéramos a su palabra. El texto que leyó la hermana hace rato, esfuérzate y sé muy valiente, y le decía, y nunca se apartará este libro de la ley. Cuando Pedro empieza a predicar, o estaba predicando su palabra, en la segunda carta de Pedro, si tú ves en el capítulo 1, creo, si no me equivoco, el verso 16 le dice a la iglesia, en 2 de Pedro 1, verso 16, y él les dice, cuando yo les prediqué la palabra, cuando yo les traje el mensaje, no lo traje basado en filosofías o en pensamiento humano. ¿Sí más o menos dice así? Porque no os he dado a conocer el poder y la medida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fórmulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, que fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, primero es que ninguna profecía de la Escritura tiene interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice lo que dice, yo se lo voy a leer en otra versión, y dice aquí, pues no estábamos inventando cuentos. Pues no estábamos inventando cuentos. No era que Pedro se estaba imaginando, dice. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Por eso le digo, si uno tiene que tener diferentes versiones, y estas, hermanos, están muy claras. Me gusta mucho cuando estudian ella. Dice Pedro, no estamos nosotros inventando cuentos. O sea, lo que Pedro estaba predicando es lo que nosotros predicamos, que el Señor va a venir, que el Señor va a venir. Y lo que Pedro le está diciendo, Cristo va a venir, su venida es eminente. Y dice, nosotros vimos su esplendor, su transfiguración, como la conocemos nosotros, o transformación. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Pedro, Juan, con el Señor allá en el monte de los olivos orando, y el Señor se transformó. Dice que sus vestiduras, su apariencia
Era tan blanca que ninguna persona podía crear algo tan similar a eso. Y entonces Pedro dice, si yo les estoy predicando que Cristo viene, no son inventos, es una realidad, es algo seguro. Nosotros vimos esa maravillosa transformación del Señor, y no solo eso, sino que tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura? Porque como le digo hace ratito, este libro que tú y yo tenemos en nuestra mano, nadie lo puede alterar. Lo pueden malinterpretar, como le dice el hermano Gonza y a su familia. La semana pasada hablamos y dice, este libro cualquiera lo puede malinterpretar, pero no podemos cambiar lo que Dios ha establecido en él. Si Dios ha establecido juicios, si Dios ha establecido reglas, Él las va a cumplir, sea como sea, Él las va a cumplir. El problema es que el ser humano los puede malinterpretar, y por eso Pedro dice, mira, lo que nosotros les anunciamos es una realidad, es una verdad. Nosotros estuvimos en la transfiguración y todo lo que les hemos ido enseñando es una verdad. Pero si ustedes tienen la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos. ¿Y por qué esa advertencia? Porque como en los tiempos de Jeremías, de Ezequiel y en nuestros tiempos, el enemigo va a tratar de moldearla a la manera que a él le agrada o que a él le conviene. Y nos está haciendo creer a muchas iglesias o a muchos cristianos que con el simple hecho de decir yo creo en Jesús, ya estoy del otro lado. Incluso tú vas a ver predicadores, evangelistas que sus campañas las basan, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y todos dicen amén. ¿Por qué? Porque le presentan un Cristo donde todo va a ser hermoso, donde lo único que tienes que decir, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y la Biblia dice todo lo contrario. Si uno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tiene que haber un cambio. Mismo Jesús dijo, porque ejemplo nos he dado para que así como yo hago, vosotros también haréis. ¿Qué ejemplo nos dio? Que vino a morir por amor, por un pueblo pecaminoso que no merecía el perdón de Dios, pero por amor Él se entregó. Por eso dice el apóstol Juan, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre, que dio a su Hijo, que murió por nosotros siendo pecadores. Él no miró, es que ese es un borracho, ese es un marihuano, ese es un... No, Él vino y murió por ti y por mí. Y ese es el mensaje que Pedro quiere transmitir. Por eso decía, Cristo viene, pero si Él viene tiene que saber que la palabra que es este libro o la profecía es la que tú y yo debemos de cuidar más o enfocar más nuestra atención. Porque como el enemigo, te digo, va a buscar la manera de que tú y yo te salgamos. Creo que es allá en segunda de Timoteo, creo que es ahí, si no me equivoco, segunda de Timoteo 4, los primeros 4 versículos. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o te encargo, en otras palabras. ¿Sí más o menos dice así? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo profesión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta con aflicciones, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Dice lo que dice Pablo. O sea, dice, tú quieres estar delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y luego dice en el versículo 4, perdón, con el 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. O sea, donde cada persona va a establecer las reglas del juego. Que es lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel. Los profetas ellos decían, no, hombre, viene paz, viene tranquilidad, viene prosperidad, construyan casas. Y Ezequiel le dice, no, lo que viene es una matanza. Tú lo puedes leer en Ezequiel 11. Lo que viene es una tempestad, es un juicio.
Y los versículos que leímos decía, viene torrencial, lluvias torrenciales y granizo acompañado de ira. O sea, era todo lo contrario a lo que los profetas de ese tiempo decían. Y hoy en día, hermano, así vive la iglesia. Muchas veces vemos, es más, en esta semana estaba por ahí y estaba viendo un poquito ahí de los profetías y dice, uno decía, no, es que la Biblia, el Señor me dijo que en los últimos tiempos, como ahorita acaba de morir el Papa o el líder de la Iglesia Católica, ya estaban viendo cuál era el nuevo sucesor. Y eran profetas evangélicos, entre comillas. Y cada uno tenía su versión y cada uno habla de cómo iba a ser el nuevo Papa y esto y aquello, hermano. Y a nosotros que nos interesa eso. Pero lo que a mí me encendió las alarmas, que muchos cristianos que no leen la Biblia pueden caer en esos falsos profetas. Pueden caer en ese juego. Y es lo que Pablo, Pedro y el mismo Señor Jesús están advirtiendo. Pablo decía, porque el diablo va a usar esa estrategia para apartarte de la verdad. Digo, al diablo no está interesado en que tú robes, en que tú peques, porque eso lo traemos dentro de nosotros. Lo que al diablo le interesa es que tú mezcles la palabra de Dios con la mentira. Que empiezas a oír la verdad de Dios y la empiezas a mezclar con la mentira y empiezas a relajarte espiritualmente. Por eso Dios establecía juicios con estos profetas. Les dice, yo los voy a quitar, voy a separarlos totalmente de mi pueblo. Porque no solamente pecaban ellos, sino que jalaban a más. Y es lo que dice Pablo aquí en Timoteo. Dice, en los últimos tiempos, después de que le dice, predica la palabra, esfuérzate, sé valiente, échale ganas, mira, tienes que mantenerte firme. Dice, porque vendrán tiempos cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Conforme a lo que ellos quieren. Y luego dice el hermano, y apartarán de la verdad. ¿Sabías que el enemigo no se quiere ir solo? Cuando alguien anda mal delante de Dios, siempre va a tratar de jalar a otro. Siempre va a tratar de decir, no, mira, yo opino, yo pienso, yo creo. Por eso la importancia que tú como ser humano te llenes de la palabra de Dios. O que hagas lo que le hizo Dios a Ezequiel. Cómete este libro de la vida. Cómete este rollo para que te llenes, para que te alimentes, hermano. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, así venga el profeta más prestigiado del mundo y te dirá, es que Dios me reveló. Tú tienes la palabra del profeta. Tú tienes el conocimiento de lo que Dios tiene preparado para ti y no hay necesidad de que nadie te diga, mira, es que tiene que hacer esto. O mira, es que Dios me dijo, el Dios Todopoderoso, que el Papa que viene es un Papa que tal y tal forma. No, tú ya sabes lo que la Biblia dice. Que a nosotros lo que nos interesa no es quién es el gobernando de la religión, lo que nos interesa es que tú y yo estemos preparados para que cuando nuestro Señor se manifieste, podamos decir, aquí Señor tu siervo. Entonces es lo que el apóstol Pablo y Pedro querían, que tú y yo enfocáramos nuestra atención en eso. Porque de que va a haber falsos profetas, va a haber falsos maestros, y lo ha habido a lo largo de la historia y lo va a seguir habiendo. El detalle es que tú y yo tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa enjuiciar a nadie. Dios cuando viene y hace la deportación a Babilonia, lo que Él quería principalmente era que el pueblo de Israel entendiera que Él los amaba y que quería que se arrepintieran de su mal camino. Y por eso le viene, les habla a través de Jeremías, no lo oyeron, no se humillaron ante el rey Nabucodonosor, se llevó una pequeña deportación y dijo, voy a dar una oportunidad. ¿Y qué hicieron? Pues se levantaron profetas y les va a venir paz, va a venir tranquilidad, y viene la segunda deportación y viene la tercera, y no le conocieron. Y eso es lo que pasa, hermano, porque como le digo, cuando el ser humano no tiene conocimiento de la palabra de Dios, cualquiera puede apapachar nuestro pecado. Cualquiera puede decir, mira, Dios no es tan cruel, Dios no es tan malo. Y es verdad, porque lo que Dios busca para el ser humano, ¿qué es? El arrepentimiento, el perdón de pecados. Hay un proverbio, creo que es el proverbio 28, 13, nosotros lo conocemos de memoria. Dice el proverbio 28, versículo 13. ¿Alguien lo sabe? Dice, el que confiesa sus pecados, primero dice, el que
En el 8 dice, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Pero dice que en 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego me gusta la última frase que dice, y nos limpia de toda maldad. Si dice la Biblia, me lo estoy inventando. Entonces el deseo de Dios no se enviciara a nadie. Por eso lo digo, Él enviaba profetas. Incluso les envió una pequeña porción del juicio al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel seguía pecando, y no porque quisiera, sino porque además de que traemos en nuestra naturaleza el pecado, los profetas venían y decían, tranquilitos, todo te va a ir bien porque Dios es bueno. Ustedes construyan casas, edifiquen, levanten, al cabo Dios los va a perdonar. Pero lo que Dios quería era que el pueblo reconociera y dijera, hemos pecado, Señor. Porque a Dios lo que le interesa es que la persona reconozca que es un pecador y que se arrepiente. Y pudiéramos poner varios ejemplos, hermano. ¿Se acuerdan del rey Acán cómo era? No les expliqué precisamente del rey Acán. Pues dice la Biblia, el rey más malo que Israel tenía. Pero en toda su maldad, cuando Dios envía a un profeta y le dice, mira, el juicio de Dios es tan cruel con tu vida, que así como tú mataste a Nabot, tú también vas a morir. Donde los perros lambieron la sangre, tú vas a lamber tu propia sangre. Tus hijos, cualquiera que quedara, unos van a morir en el campo, y ya no van a comer los animales, y si quedan en la ciudad, acá no van a comer los perros. Y dice la Biblia, allá en 1 de Reyes, si tú lo quieres leer, en el capítulo 21, en el verso 27 al 29, que cuando Acán oyó el juicio de Dios, dice, rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios, estuvo en silicio y ayunó. En 1 de Reyes 21, versículo 27 al 29. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados. No, esta es la primera de Reyes, ¿no? ¿Eh? 21. delante de mí, pues por cuanto se ha humillado, la misericordia de Dios obrando. Y eso es lo que a veces el ser humano no entiende. Que primero tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios para saber que así como Dios envía juicios y los cumple, su misericordia va más allá. Que cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios no espera que hagas ciertos rituales, ciertos sacrificios, o que es lo que el pueblo de Israel quería hacer. Voy a derramar millares de aceite para que Dios me perdone. Dios no quiere eso. Dios quiere nuestra confesión o nuestro arrepentimiento. Y era lo que quería para el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel reconociera que estaban mal, que se humillaran delante de Dios y Él los podía perdonar. Pero venían profetas y decían, no, hombre, todo le va a salir bien. Y es lo que muchas veces sucede en el cristianismo. Oímos en redes sociales o en la televisión profetas que dicen, no, es que Dios no está mostrando. Mira, hermanito, ponga la ofrenda más grande o ayude o apoye el canal y Dios va a obrar a su favor. No, lo que Dios quiere es que reconozcas si hay alguna área de tu vida que está mal delante de Dios y vayas y le digas, Señor, he pecado simplemente. Como David. ¿Se acuerdan cuando David pecó? En 2 Samuel 12, en el versículo 3. Viene el profeta y
y le dice a David, le contó una historiecita. Y le dice, mira, había un hombre que llegó por ahí y le fue contando una historia. Y David, hermano, pudo tomar la determinación del rey de haber dicho, encierren al profeta, métalo o fusílenlo, que no me siga hablando. Pero David sabía algo que tú y yo también sabemos, que aunque hagamos lo que hagamos, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y dice que cuando David oyó que el profeta le dijo, mira, ese sinvergüenza eres tú, ¿qué hizo David? Se enojó contra Natán, ¿verdad que no? Dice el versículo 13, dijo, he pecado. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Qué maravilloso, bueno, hermano, que como cristianos, cuando tenemos una lucha, una prueba, en vez de que te sientas, ay, yo soy el súper cristiano, hermano, yo soy tal. No, tú puedes decir, hermano, mire, estoy batallando con eso. Yo el otro día les decía que bueno fuera que cada uno de nosotros tuviéramos un hermano, un amigo, que le pudiéramos decir, mira, hermano, tengo esta tentación, X tentación, ayúdame a orar. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque a veces no sentimos, no, si le digo al hermano que estoy batallando en esta área, a lo mejor me va a enjuiciar. Si le digo a la hermana que estoy pasando por esta situación, a lo mejor va a ir chismoso y nosotros nos atrevemos. Pero qué mejor que pudiéramos decir a un hermano, o si no te atreves a decirle a un hermano, hermano, mire, estoy batallando, estas son mis luchas, estos son mis problemas, ve y díselo a Dios. Dile, Señor, mira, ya sabes que ya me cansé de ser ese hermano hipócrita que va a la iglesia. El domingo o el día que voy por mi casa es santo, de fuerte y espiritual, pero tú conoces mi corazón en lo más profundo. Y cuando tú te sinceras delante de Dios, hermano, Dios es fiel y justo, dice Juan, para perdonar nuestros pecados. Y si no son pecados solamente, no que sea por maldad. Porque a veces hay cristianos que son maldosos, ¿verdad? Aprovechen de venir a la iglesia para hacer su maldad. Ay, es que ahí todos van a pensar que soy bueno. Pero cuando tú vienes y dices a Dios, Señor, perdona mi maldad, perdona, hermano, Dios es lo que está buscando. Él decía, el rey más perverso y más malo que ha habido en Israel. Y aún así Dios tuvo misericordia de él. Cuando lo vio que se humilló, aunque ya había establecido juicio, dijo, su juicio lo voy a posponer para después. Porque te imaginas, hermano, ver morir a sus hijos, o saber que murieron en el campo, que los animales se lo comieron, o como murieron en la ciudad y que los perros se lo comieron. Hermano, era cruel. El simple hecho, aquí de ustedes agarran la noticia que un hijo murió. A nadie, ¿verdad? Porque tenemos la idea que los padres vamos a morir primero. Esa es la idea. Pero qué tal que dijera Dios, bueno, lo voy a castigar. Y eso es lo que iba a hacer con Acab, pero cuando Acab se humilló, Dios dijo, bueno, voy a perdonar. Entonces, hoy el mensaje de lo que Dios quiere es que aprendamos que los juicios de Dios se van a cumplir. Hay profetas que digan que todo va a ir bien y que todavía faltan muchos años. Ese es el problema de ellos, pero no es nuestro. Porque nosotros sabemos que lo que estamos viviendo es el inicio de los juicios de Dios sobre el ser humano. Esto es solamente una pequeña probadita de la crueldad que puede haber en el mundo. Y entonces, si nosotros estamos viendo eso, es lo que nos invita el Señor a que nos levantemos como iglesia, nos despertemos espiritualmente y consagremos más nuestra vida al Señor. Cierto, va a haber quien te diga, no, hombre, no te preocupes, ese pastor está mal. No es el pastor, lee lo que la palabra de Dios dice. Porque al final de cuentas, la salvación es individual. Es individual. Jeremías predicó, lo encarcelaron, lo quisieron, lo despreciaron. Pero Dios siempre lo respaldó. Lo mismo sucedió con Ezequiel. Ellos no tenían ahí menospreciado porque tenían sus profetas que les hablaban lo que el pueblo quería oír. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los castigó a ellos. Por eso dice, cuando ese lodo suelto se caiga con la lluvia y el granizo que envíe, van a decir, ¿dónde está todo lo que nos habla? O sea, en otras palabras, ¿dónde está la curita o el maquillaje que le pusimos a nuestro pecado? O sea, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a ser honestos delante de Él. Que si tú tienes una lucha, una batalla, no te piensas, ay, es que soy el Rambo espiritual. No, tú vayas y digas, Señor, sé que soy débil, sé que soy débil, sé que puedo fallarte, pero sé que tu gracia va más allá de lo que yo puedo entender. Que tu amor no se determina por lo que yo haga bien o lo que haga mal, sino como dice Jeremías, el amor de Dios es eterno, dice el profeta Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado.
juicios de Dios, vendrán. Vendrán y no se van a detener, pero que también la misericordia de Dios es grande. Él no espera que seas un monaguillo, Él no espera que cuando tengas una lucha seas honesto. No tienes a nadie aquí en la tierra con la que puedas deshogar. No puedes decir, hermano, estoy batallando con esto, que vayas en el altar del aposento de tú, te reúnas con Dios y le digas, yo he pecado, o yo estoy luchando en esta área de mi vida. Y hermano, Dios te va a perdonar y Dios te va a levantar y Dios te va a ayudar. Porque ese Dios que tenemos va más allá de lo que tú y yo podemos saber. Imaginemos de qué vamos a ver. Padre bendito, hoy en esta tarde, Señor, yo he tratado de ser breve con tu iglesia, Padre. Que sepamos, Señor, que así como hablaste al pueblo de Israel y hubo profetas que trataron de emocionar o de aliviar al pueblo con mentiras, Señor, que así nosotros también sepamos que va a haber quienes pueden engañarnos o tratar de ayudarnos mintiendo, Señor. Pero que hoy, Señor, nosotros sepamos que la única manera que nos puede ir bien y podemos crecer y podemos alcanzar tu misericordia es siendo honestos contigo, sabiendo que tenemos muchas dificultades, tenemos muchas fallas, pero que tenemos un Dios, como dice tu palabra, que es grande en misericordia, un Dios que es lento para la ira y grande en perdonar. Que así tu iglesia se levante con esa seguridad de que estamos en un mundo donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, pero lo único seguro es que tengamos una buena relación contigo, Padre. Hoy quiero orar por tu iglesia, Señor. Tú conoces cada situación, conoces cada lucha que cada uno de mis hermanos tiene, y te ruego que tú obres y hagas la obra, Señor. Conoces las batallas, Señor, que tu pueblo está enfrentando cada uno, Señor. Yo no puedo mencionarlas todas por su nombre, pero lo que sí puedo hacer, Padre, es que tú obres y des la razón a tu pueblo. Que nos libres, Padre, de aquellas cargas que para nosotros es imposible, y que tu iglesia, Padre, se levante como una luz en medio de las tinieblas. Bendice a aquellos hermanos que van a venir, Padre, que por fe ya nos vemos en este lugar, que desde ya vayas tocando sus corazones en el nombre de Jesús. También, Padre, oramos por nuestros gobernantes, Padre. No permitas que sigan involucrados en tanta violencia y en tanta maldad, sino que cumplan su obra, su trabajo, como fueron elegidos como gobernantes, Señor. Que la presidenta, los gobernadores y todos los que están en eminencia, Padre, aprendan que fueron puestos para dar paz y tranquilidad al pueblo, y no se enfoquen en lo que están viviendo y haciendo mal, Padre, sino que esos gobernantes aprendan que son servidores, y te pedimos que obres ahí en ellos para que den una respuesta a tu pueblo. Nos permitas vivir en paz como iglesia y nos des tranquilidad mientras estamos predicando tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. También, Padre, pedimos por aquellos hombres que se van a levantar a predicar tu palabra, que puedas darles sabiduría e inteligencia, Señor. Que nos capacites para salir afuera a las calles también y anunciarle al mundo que tú vienes, Padre, y que estás abriendo una puerta para el arrepentimiento del mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.